Aquí tenemos dos temas. Tenemos un desafío de corto plazo, que la productividad está plana. Y si la productividad está plana, después que nos recuperemos de la recesión, al año 2011 vamos a estar copando la capacidad. Como la fuerza de trabajo no crece mucho, porque entre otras cosas no hemos podido incorporar significativamente a la mujer a la fuerza de trabajo, porque hay condiciones de rigidez laboral, etc. La pregunta es: ¿a dónde va a venir el crecimiento? Y el crecimiento tiene que ver con la oferta, con la posibilidad de aumentar la productividad. Si enfatizamos fuerte los tres pilares: capital de calidad, capital humano de calidad, ciencia y innovación empresarial, y vamos creando una ecología neutra, pero en base a estos pilares, efectivamente en 20 años más probablemente Chile va a tener una mayor efervescencia innovadora y le va a ir bien. Pero la pregunta es ¿qué? ¿Nos vamos a comer una década creciendo al 3,5% como fue los últimos 12 años? Inaceptable, imposible. Por lo tanto, tenemos que dar respuesta también a las cosas más de corto plazo. Y ahí es donde surge que hay una enorme brecha para acercarte a la frontera de lo que hoy día existe, la frontera tecnológica, lo que es conocido en las mejores prácticas, no solo afuera del país, sino también acá. Pero hay una heterogeneidad tan brutal que y nadie se ha preocupado, porque no es fancy, de difundir las mejores prácticas. Entonces, todo el tema del desarrollo tecnológico y la difusión tecnológica brillan por su ausencia. Estamos todos en el I y el más D se nos olvidó, más o menos. Entonces, que hay un enorme desafío, que los países lo han hecho sistemáticamente. Han potenciado institutos tecnológicos asociados a universidad de empresa, por ejemplo, para hacer desarrollo, por ejemplo, y difusión. Pero en Chile eso no existe prácticamente. Y no le podemos pedir a la universidad y a los científicos que se preocupen del tema del desarrollo. Sabemos que hay una gran distancia entre crear conocimiento científico que permite publicar, que permite generar patentes, protección de propiedad intelectual, y estar aplicando una tecnología. Está en enorme brecha que es el desarrollo, el prototipaje, la prueba y el error, y eso tiene poco de atractivo para un académico, efectivamente. Yo se lo digo con conocimiento de causa, porque la Fundación Chile me dedicaba a eso. Y es poco atractivo. Entonces la pregunta es, ¿eso significa entonces que vamos a dejar que todo el conocimiento que se genera en las universidades quede ahí nomás? ¿No vamos a hacer ese puente? Si nosotros hacemos el puente, vamos a poder justificar mucho más inversión en las universidades, porque va a haber una transmisión hacia el impacto en la producción. Entonces nos preocupa ese tema en primer lugar, que es una brecha. Nos preocupa que la OECD diga que nuestras empresas grandes tienen espíritu rentista, y eso es lo que dice la OECD en el año 2007, y que no ven en la innovación una fuente de valor importante. Y por lo tanto nos interesa que el Corporate Venture, que lo propuso el primer Consejo de Innovación de Edgardo Benninger, que efectivamente el gobierno lo tomó a través de la Corfo, se desarrolle con mucha fuerza, porque cambia la cultura de innovación dentro de las empresas medianas y grandes. Nos interesa que el emprendimiento innovador sea realmente de valor, y por lo tanto la productividad de esos emprendimientos emergentes sea alta cuando son exitosos. Pero resulta que todas las 19 incubadoras que tenemos, el 90% de lo que hacen traen proyectos, o el 95% más bien, de afuera, que son Me Too projects, es decir, alguna innovación de algún modelo de negocio, etc., pero nada que tenga que ver con el proceso de creación de conocimiento al interior de la universidad. Entonces no hemos generado un proceso de transferir, incubar y de hacer spin-off, que es lo que creó mayor valor en Estados Unidos de las universidades. Eso es lo que ocurrió en San Diego y que transformó a San Diego, y eso es lo que ocurrió en Silicon Valley y en la Ruta 128, etc. Y así podemos decir una serie de temas que hay que abordar ahora, potenciar los spin-offs, etc. Y que son temas de urgencia, porque queremos influir en los próximos 10 años. Porque si no, vamos a tener un crecimiento lento en los próximos 10 años, sin descuidar los próximos 20. Y para eso los temas de más largo plazo son fundamentales.
Entonces, en este contexto, quiero analizar brevemente el rol de las universidades. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero hay que partir mirando lo que ha sido la evolución de las universidades a través de la historia. Nosotros hemos hecho ese análisis, la universidad medieval. Hay que constatar que la mayor parte del desarrollo científico y tecnológico no ocurrieron en las universidades. Y eso tenía que ver con la vinculación dogmática con el clero que probablemente tenía la universidad medieval. Después tenemos el llamado European Social Contract, donde surge un tema que es fundamental, que es el concepto de la universidad humboldtiana. El concepto de la universidad humboldtiana o del Ivory Tower, en que el conocimiento es importante per se y son el juicio de pares básicamente, la excelencia, el único factor relevante para definir la asignación de recursos en este ámbito. Curiosamente, en contraposición a ese concepto que parte en Alemania, pero que también tiene su expresión en Inglaterra, se desarrolla un segundo tipo de universidades con esta idea de generar conocimiento útil para la sociedad, y surgen una serie de instituciones con una visión más utilitaria, con un contrato social más utilitario. Hay un hito fundamental después de la Segunda Guerra Mundial, donde efectivamente mucha gente quedó muy impresionada por el rol de la ciencia en determinar el curso de la guerra. Eso ustedes lo saben y todos lo sabemos. Entonces aparece un énfasis extraordinario sobre la potencialidad que tiene la ciencia de transformar la humanidad. Y se le pide a Vannevar Bush que haga con una comisión de alto nivel una proposición al presidente de Estados Unidos, y surge este documento que se entrega como un documento muy importante que habla de Science and the Frontier, el report to the President del año 1945, entiendo que se le entrega a Truman, y que genera un soporte muy fuerte a hacer una gran investigación, un gran esfuerzo de investigación en las universidades, y plantear el concepto de la universidad autónoma que define, de acuerdo al juicio de pares y de los científicos y del peer review, cuáles son las prioridades de investigación. Y eso tiene que ver entonces con el desarrollo de lo que se llama en esa época un science push, es decir, donde el Estado invierte una enorme cantidad de recursos en la creación de conocimiento científico, y la idea detrás subyacente es que esto iba a generar un modelo de conocimiento común, en el sentido que era la ciencia que generaba conocimiento disponible para toda la comunidad, que iba a permitir un proceso de desarrollo tecnológico y productivo enorme. Hubo cierta desilusión con esta visión, y así es como el año 80 tenemos el Bayh-Dole Act, que cambia esta visión de ciencia como bien público y se plantea un modelo alternativo de apropiabilidad de beneficios y de emprendimiento, y surge entonces la definición de que el conocimiento es protegible y es de propiedad de las universidades, y la visión de que hay que darle grandes incentivos a los académicos, a los inventores, para que ellos puedan beneficiarse pecuniariamente de ese conocimiento. Y surgen las oficinas de comercialización de tecnología, etc. Una serie de institucionalidades que se crean primero en Estados Unidos, después en Inglaterra, con la idea de